yo le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Edwin. Ese es el nombre de mi invitado el día de hoy. Numeral Conclu Edwin. Conclu Edwin va a ser la etiqueta durante toda la hora. Sus comentarios con la etiqueta Conclu Edwin a mi cuenta en Twitter, por favor, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón. Pues bien, ya les decía yo ayer una entrevista que además se dio en un momento crucial, al menos para el Partido Valor y para su ex candidata a la presidencia, Zury Ríos. Porque ayer mismo se definía por parte de la Corte de Constitucionalidad, como yo ya lo había venido anunciando, si se iba o no a dar la aprobación, la autorización, la resolución para que esta mujer que está en pantalla fuera entonces candidata en firme a la presidencia. Ayer mismo la Corte de Constitucionalidad resuelve en su contra. Recuerde usted que son 7 los magistrados que se toman en cuenta para poder tomar esta decisión, y el balance fue de 4 en contra y 3 a favor. Según lo que decía Zury Ríos, entre muchas otras cosas en este programa y a un servidor, es que esta decisión tenía tintes políticos, al mismo tiempo que también la calificaba la política guatemalteca como machista. Me decía que si no se daba entonces su candidatura, ella tenía hijos y que se iría a casa. Le prometió a todos los guatemaltecos en este programa no incendiar el país, no llamar a protestas, no llamar a ningún acto que pudiera desestabilizar la paz y la calma de los guatemaltecos en un proceso que de por sí ya es sumamente agitado, complejo y tal vez no justo para los electores, no justo para los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque se está muy cerca ya de la fecha y aún se están resolviendo muchos casos como el de Zury Ríos. El miércoles, mañana, se tendrá que resolver, de acuerdo a lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, porque así lo anunció a través de un comunicado de prensa, se tendrá que resolver también la inscripción o no, la candidatura o no de la exfiscal Telma Aldana. Mañana también se puede conocer qué ocurrirá con Sandra Torres. Y por supuesto, ahora el que se encuentra en la cuerda floja, es mi invitado esta noche, es Edwin Escobar. Por el otro lado tiene usted a Roberto Arzú, por ejemplo, ¿no? Que no puede venir al Miami Challenge porque si viene lo detienen. En fin, muchos candidatos con muchas cosas y con muchos problemas a nivel de decisiones cuestionadas del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, del propio Ministerio Público. Ahora, en el caso de mi invitado el día de hoy, de Edwin Escobar, la Contraloría General de Cuentas. Imagínese usted con qué opciones podrán llegar los guatemaltecos a la elección. Pero bueno, para conocer un poco más de lo que pasa después de que hablan allá en Guatemala, me voy con nuestra Michelle Mendoza, que por supuesto ha hecho un maravilloso trabajo a pesar de los pesares, en las circunstancias que sea, y que estoy seguro, Michelle, con esa valentía y esa fortaleza, lo seguirá haciendo a lo largo de estas jornadas. Michelle Mendoza, te saludo, me da mucho gusto verte bien allá en vivo desde Ciudad de Guatemala, y te escucho con atención. Michelle, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por esas palabras. Bien, hablemos sobre esta entrevista en exclusiva que, por supuesto, provocó bastante revuelo. Estamos hablando de los periódicos locales, las radios y las televisoras, quienes decidieron replicar gran parte de esta entrevista para obtener esas primeras impresiones después de que Zury Ríos, pues, fuera, o más bien ya sería la ex candidata Zury Ríos, que ya ha quedado fuera de la contienda electoral. Te voy a comentar que también ha sucedido durante este martes, porque ya fue confirmado por el propio Leopoldo Guerra que ha sido notificado de parte de la Corte de Constitucionalidad. Lo que procede ahora es redactar un documento para que el registro de ciudadanos conozca y de inmediato pueda revocar esta inscripción. El propio Guerra fue el que informó esto más temprano este martes, y también el vocero del partido político Valor, Luis de León, informó que sus candidatos
candidatos también ya fueron notificados. Según la resolución y el fallo de estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a partir de la notificación se tienen 24 horas para revocar la inscripción y posteriormente enviar un informe de nuevo hacia la Corte Constitucional para que ellos puedan confirmar que el fallo pues ha sido así, definitivo, por un lado. Ahora también recordemos que la candidata Zury Ríos dijo en tu programa este lunes por la noche que ellos van a tocar la puerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, después de esa entrevista en conclusiones, el compañero de fórmula de Zury Ríos, Roberto Molina Barreto, pues dio una conferencia de prensa y dijo que ya estaba el equipo legal preparando los documentos para presentarse en estos días directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ellos dicen que tienen fe de que van a recibir esas medidas cautelares que podrían permitirle a este binomio participar en los comicios del próximo 16 de junio. Ahora, la historia para este miércoles está directamente en los ojos de la exfiscal Thelma Aldana por el movimiento político Semilla y su compañero de fórmula Jonathan Mencos. Allí, nuevamente, 7 magistrados tienen el expediente en sus manos y este miércoles, desde las primeras horas del día, que es cuando CNN se va a trasladar a esta Corte de Constitucionalidad, vamos a estar pendientes del proceso, el tiempo y, por supuesto, llevarles el fallo de lo que suceda. ¿Participará o no Thelma Aldana en estos comicios? Pues ya lo veremos este miércoles. Y ahora en el caso de Sandra Torres todavía es un poco más complicado, porque ellos, pues la Corte de Constitucionalidad conocerá el expediente, pero luego esa resolución debe llegar a la Corte Suprema de Justicia, por lo que ese proceso es todavía un poco más largo. Pero en definitiva, la candidatura que se va a definir este miércoles es la de la exfiscal Thelma Aldana y del economista Jonathan Mencos, Fernando. Así es, Michelle. Más controversia en una elección, no sé si pueda haber, pero no la había visto yo antes, con los candidatos, ¿no? Y las candidatas, y con las instituciones. La cosa no está fácil. Michelle Mendoza, por favor, cuídate mucho, a descansar, estamos al pendiente y en comunicación. Mañana va a ser un día largo y muy intenso, así que, como dicen por ahí, ojo pelado, ojo pelado. Michelle Mendoza, gracias, saludos. Gracias a ti, gracias. Gracias, Michelle. Michelle en vivo desde Ciudad de Guatemala. A ver, todos los aspirantes a la presidencia de Guatemala tienen que cumplir con una serie de requisitos para ser inscritos, para que puedan ser inscritos como candidatos por el Tribunal Supremo Electoral. Esas exigencias quedan recogidas en la ley electoral y de partidos. Uno de esos requisitos es la presentación de un documento conocido como finiquito, que solo concierne a aquellos aspirantes que hayan manejado, administrado o ejercido funciones públicas, que tengan manejo de dineros públicos, ¿no? El finiquito, ¿qué es? Es una constancia, se llama constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargo. Esto es emitido por la Contraloría General de Cuentas. Es finalmente un papelito que prueba que la persona no tiene reclamaciones o juicios pendientes vinculados o como consecuencia del cargo que desempeñaron anteriormente. El candidato del Partido de Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, mi invitado de esta noche, tuvo que presentar el finiquito. Pero Escobar ha sido alcalde del municipio de Villanueva durante 7 años, con una gestión, hay que decirlo, pues cuestionada solamente por el número de denuncias, vamos a decirlo así, que se presentaron en su contra, que él mismo acepta haber tenido, ¿no? Pero que después dice, bueno, me las pusieron ahí por cualquier cosa menos porque fueran ciertas, es lo que dice. En estos momentos su candidatura a la presidencia de Guatemala está en suspenso, está en la cuerda floja, está en una situación complicada. ¿Por qué? Por ese finiquito, por ese papelito. Edwin Escobar promovió una acción constitucional de amparo. ¿En contra de quién? Del secretario general de la Contraloría General de Cuentas, la que entrega el finiquito, el papelito, ¿no? Aludiendo a la negativa verbal del secretario a concederle el finiquito. Ojo, verbal, ¿no? Esa solicitud se presentó ante una jueza, pero esa jueza está en el departamento de Escuintla. El 16 de marzo ese órgano judicial se estimó competente en el caso por razón de materia e incompetente por razón de territorio, y le otorgó el amparo provisional a Escobar.
con este amparo que consiguió con esta jueza en Escuintla, pues se le concedió el finiquito, que era requisito, y que verbalmente le habían dicho antes, no te lo vamos a dar. Bueno, con el amparo logró conseguirlo. Entonces, ¿qué pasa? El 1 de mayo, la Corte de Constitucionalidad le anula ese amparo, al considerar que el Tribunal de Primera Instancia de Escuintla no tenía jurisdicción territorial. A su vez, la Corte de Constitucionalidad entonces le ordena al Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala reconducir el caso, porque ese, según la Corte de Constitucionalidad, pues sí tiene competencia cuando se trata precisamente de un tema con la Contraloría. Ese es el tribunal que deberá pronunciarse sobre si debe o no retirar el finiquito al candidato Edwin Escobar. Y aclaro lo de candidato, lo subrayo, porque en este momento, a falta, y óiganlo muy bien en Guatemala, a falta del pronunciamiento de esa instancia judicial, Escobar sigue inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral, o sea, aún está inscrito como candidato a la presidencia de Guatemala. Aún es candidato a la presidencia de Guatemala. ¿Y qué va a pasar en el futuro? No sabemos, pero hoy por hoy todavía lo es. Esta noche está conmigo Edwin Escobar, candidato presidencial por el Partido Prosperidad Ciudadana. Después de la pausa, ya regresamos entonces de lleno con él.